Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en internet CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio, y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a David Bentham, analista, y a Adriano Toro, practicante de proyección corporativa. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @ces_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Las opiniones expresadas en este programa son enteramente personales de los invitados, así como de su entrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que los invitados se encuentran vinculados. El día de hoy estaremos discutiendo sobre el problema de la discapacidad, en concreto en relación a lo que tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada que ésta genera. Y para ello tenemos los siguientes invitados: la doctora Natalia Eugenia Gómez, abogada de la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho de la misma universidad, especialista en Derecho de la Seguridad Social de la misma universidad y aspirante a doctora en Salud Pública de la Universidad CES, quien a su vez es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad CES y es investigadora en la línea de Seguridad Social. Cristian Rivera, quien es abogado de la Universidad de Antioquia, con estudios de especialización en Gerencia de la Seguridad Social en la Universidad CES, y quien actualmente es asesor jurídico de empresas de salud del Grupo Sura. José Domingo Cogollo, quien es estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad CES, miembro del Grupo de Investigación de Estudios Jurídicos en la línea de Seguridad Social. Bienvenidos Natalia, Cristian y José. Muchas gracias, José David. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, en el contexto de este problema, y dado que ustedes están haciendo una investigación en la línea de la estabilidad reforzada de las personas con discapacidad, de acuerdo a lo investigado por ustedes en Colombia, ¿es claro a qué población se refiere el concepto de personas con discapacidad? Bueno, queremos contarles que nosotros venimos en la línea de seguridad social y laboral y responsabilidad médica analizando este tema de discapacidad desde diferentes perspectivas. Hemos encontrado que realmente, aunque en Colombia se acoge la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún se confunde este concepto con otros vigentes en normas o que también son aplicados en lo cotidiano en diferentes sectores. Y para eso tenemos que partir que nosotros actualmente consideramos con el contexto nacional e internacional que una persona con discapacidad es aquella que presenta una deficiencia física, psíquica o sensorial, pero que su discapacidad como tal no es porque tenga únicamente una deficiencia, sino porque tiene unas barreras para la participación y la igualdad. Y cuando decimos que se confunde con otros conceptos, nos referimos porque aún en el ámbito normativo, a pesar de que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-458, dijo que había que ajustar muchos términos, siguen vigentes otros, como por ejemplo el término invalidez en nuestra norma para reconocimiento de prestaciones económicas en el sistema de pensiones o riesgos laborales.
Y se confunde también con otros como el tema de incapacidad médica, pues que sigue vigente cuando se presenta una situación de una enfermedad o un accidente de forma transitoria, y esa incapacidad genera una prestación económica. Entonces son términos que se utilizan indiscriminadamente. Igualmente, la discapacidad ha sido abordada desde un concepto biológico. Se mira únicamente si la persona tiene una deficiencia física, psíquica o sensorial. Esto quiere decir, presenta alguna pérdida y por esto lo miramos siempre de la funcionalidad. Es un aspecto biológico, pero realmente eso no es lo que lo limita a la persona para cumplir sus roles en la sociedad, sino realmente las barreras que se presentan para la participación en la igualdad. Por eso hoy hay una preocupación porque los espacios sean accesibles, hay una preocupación porque se vinculen laboralmente o también simplemente para que accedan a la educación. Eso nos ha llevado a nosotros a mirar que hay un campo en donde se materializan muchas de aquellas controversias con las personas con discapacidad, y es el campo laboral. Y ahí concretamente nosotros nos hemos ubicado en este proyecto de investigación que estamos realizando con miras a analizar esta situación concreta de las personas con discapacidad en el ámbito laboral a través de casos del consultorio jurídico de la Universidad CES entre el año 2011 y el año 2016, considerando que el año 2011 esta concepción de personas con discapacidad es obligatoria aplicarla en Colombia, porque la Corte Constitucional a partir de ese año fue que estableció que hacía parte del bloque de constitucionalidad, y eso significa que no puede ser suspendido ni siquiera en estado de excepción ninguna norma que proteja a las personas con discapacidad. Yo quisiera aclarar sobre esa primera pregunta una cosa, y es, usted mencionó también a las personas que son consideradas en una incapacidad, que es un evento transitorio. Esto quiere decir que la investigación que ustedes están haciendo cubre no solo a lo que tradicionalmente han llamado a una persona en situación de discapacidad o lo que... Limitado físico, psíquico. Limitado físico, sí. Exacto, me disculpa porque a veces pero eso está muy bien. Sí. Hay que decirlo, ese es el término, ahorita qué pena no lo dije, pero ese es el término que más he utilizado, limitado físico, psíquico, sensorial, y ya esos términos se consideran que son discriminatorios, y eso fue lo que la Corte dijo que había que eliminar, o minusválido. Ok. Bueno, y frente a esto, ¿qué postura jurisprudencial existe respecto a la protección por estabilidad laboral reforzada? Bueno, frente al tema de la estabilidad, nosotros lo que hemos realizado en esta investigación es trazar una línea jurisprudencial en las sentencias de la Corte Constitucional, basándonos por las más recientes, y de allí haciendo un trabajo de ingeniería inversa, buscando los orígenes de las posturas de la Corte. Frente a ello, la Corte que ha manifestado, la Corte Constitucional, desde una sentencia incluso del 1992, ya la Corte venía reconociendo que existe una protección especial que le da la Constitución a las personas que tienen o han sufrido una afectación en su estado de salud. No necesariamente se refiere la Corte en esos términos a estas personas, sino que también maneja un lenguaje un poco estructurado, por así decirlo. En algunos momentos se refiere a la debilidad manifiesta de una persona, en algunos momentos toca el tema de las incapacidades, para incluso darle protección a las personas que simplemente estén incapacitadas, más allá de si tienen una pérdida de capacidad laboral estructurada o no. En algunos momentos se llegó a utilizar la palabra discapacidad, otros vocablos pues también en la jurisprudencia que ya se han ido recogiendo poco a poco. Pero digamos, dentro de la concepción de la Corte, lo que se ha manifestado es que cualquier tipo de afectación en la salud del trabajador implica inmediatamente la protección que la estabilidad laboral reforzada, sin que exista un baremo, un criterio claro o preciso sobre desde qué momento empieza esta protección. Digamos, bastaría con que exista una incapacidad temporal y que exista un estado de salud afectado del trabajador y que el empleador lo conozca para que allí opere la figura de la estabilidad del trabajador por este tema. Aquí es importante
contarle pues como a nuestro público que en Colombia no solamente de la convención realmente se viene trabajando en una protección para esa población. Lo que pasa es que anteriormente habían instrumentos internacionales que también se referían a ellos, especialmente como limitados. Y Colombia sí tenía un compromiso ya de proteger esa población, así la denominara de forma discriminatoria. Concretamente hay una norma, fuera de las normas constitucionales, que fue la que empezó a generar todo el tema de estabilidad reforzada, y fue la Ley 361 del 97. Y esa ley estableció que ningún trabajador podía ser despedido en razón de su limitación. Hoy, discapacidad, porque así lo establece la Corte, que esa norma específicamente hay que adecuarla a ese vocablo, que es un vocablo ya reconocido internacionalmente. Entonces, esa protección implicaba que si un empleador quería despedirlo porque efectivamente no tenía dónde reubicarlo y no era en razón de una situación discriminatoria, para garantizar un debido proceso tenía que tener la autorización del Ministerio de Trabajo. En ausencia de esa autorización se entiende que el despido no es eficaz, porque se trata de un asunto establecido como tal para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Y la norma también precisó que si eran despedidos tenían derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario adicionales a las demás prestaciones e indemnizaciones de ley. Lo que Cristian está colocando sobre la mesa es que más allá de esa norma se ha dado una interpretación. Y es que no se mira únicamente esa población específica para protegerlo, sino que la Corte Constitucional lo ha extendido al concepto de debilidad manifiesta de nuestra Constitución en el artículo 13 y 47. ¿Para qué? Para proteger a las personas cuando están afectadas en su estado de salud. Sí, básicamente uno de los puntos más álgidos, digamos, en el tema de la jurisprudencia de la Corte Constitucional es la definición de a qué personas cobija esta protección. Como bien lo decía Natalia, se trata de las personas que estén en debilidad manifiesta, pero ¿qué se entiende por debilidad manifiesta? Realmente la Corte no es clara frente a este punto y deja un ámbito muy amplio en el cual, como decíamos ahora, podría encajar fácilmente una incapacidad temporal de una persona. Esto nos conlleva a una situación en cierto punto de inseguridad, porque realmente la figura que tenía un alcance digamos específico se ha venido ampliando en unos márgenes un poco borrosos, y digamos allí es donde se presenta el conflicto a la hora de determinar si estamos frente a un trabajador que cuenta con estabilidad laboral reforzada, porque de cara a la Corte Constitucional una debilidad manifiesta, una incapacidad temporal ya le estaría brindando este estatus al trabajador con las consecuencias que ello trae para la empresa. Antes de, digámoslo, seguir en el orden secuencial de preguntas, a mí me surge una inquietud que tiene que ver con el hecho de que la norma genera interacciones estratégicas. Es decir, los sujetos pasivos de la norma, que son los operadores jurídicos, pues toman decisiones en torno a la norma, o en este caso las decisiones de la Corte Constitucional, que van creando una jurisprudencia estable para proteger a las personas en situación de discapacidad. Y en esas situaciones de indefensión a mí lo que me preocupa es esto. Se crea una jurisprudencia que soporta, aunque sea erráticamente, a las personas que están en esas situaciones de indefensión mientras están trabajando. Pero eso puede tener un efecto nocivo para las personas que tienen situaciones que puedan poner en riesgo la salud antes de que los contraten. Me explico. Por ejemplo, ¿qué pensaría un empleador para contratar a una persona que ya está en una edad bastante avanzada? ¿O qué piensa un empleador para contratar a una persona que, si bien no está enferma cuando está en el proceso de selección, tiene, digámoslo, un historial clínico que le genera sospechas, un mayor nivel de riesgo para contratar? Ese empleador puede tomar una decisión de no contratar a esa persona por esa situación. Yo quisiera saber si también ha evolucionado la jurisprudencia para no ejercer discriminación por esos quebrantos de salud. José, yo creo que tocaste el punto álgido, y es este. O sea, hay un efecto adverso de la estabilidad reforzada, pero digamos que lo que nosotros queremos develar en la investigación, y lo que ya también tenemos algunas evidencias y queremos compartirles posteriormente cuando tengamos los resultados, es que realmente no son las personas con discapacidad las que presentan o ejercen las acciones judiciales para la protección, sino que son personas que están en otras situaciones, y eso ha generado un efecto adverso para la contratación laboral. ¿En qué situaciones? Concretamente en aquellos aspectos que pueden generar un mayor riesgo para los empleadores, como puede ser el tema de edad o el tema de unas condiciones de salud
que siendo óptimas para ejecutar la labor para la que se pretende contratar, pueden insinuar para el empleador una posterior protección. Entonces, empieza un temor, digamos, a crear unos mitos de la estabilidad reforzada que hacen que la contratación hoy en Colombia, además de las precarias condiciones laborales en que pueden estar muchas personas y que nuestras normas laborales ya hoy no sean tan protectoras en materia de estabilidad laboral, porque tenemos contrato a términos fijos, las indemnizaciones de contratos a indefinidos no son altas en Colombia. Adicional a todo esto se suma que las personas no sean contratadas cuando pueden tener un perfil y perfectamente pueden ser integradas a un mundo laboral al cual nunca pretenden entrar para demandar, ¿sí? Pero también presenta otra situación, que muchas personas consideren que la estabilidad laboral reforzada es una forma de tener una estabilidad laboral general por la flexibilidad laboral que existe hoy en Colombia. Entonces sí genera un efecto adverso. ¿Qué tenemos que reconocer? La Corte ha ido matizando su tesis, o digamos, un poco más cuidadosa. La Corte Constitucional deja abierto el término, pero cierra la posibilidad que por la acción de tutela, que pues obviamente es un mecanismo mucho más eficaz para que se le resuelva de forma pronta una situación, pues por el tiempo, que son 15 días para resolverla. ¿Qué pasa con esta situación? La Corte lo que hace aquí inicialmente es reconocer todo. ¿Y qué es todo? Miren, cuando nosotros ahorita hablábamos de la ley habla de una indemnización de 180 días y las demás de ley. Entonces, inicialmente, un caso usted podía encontrar que le reconocieran a la persona el reintegro laboral, que adicionalmente al reintegro laboral le reconocieran el pago de la seguridad social de esos días que no estuvo laborando, el pago de los salarios y otros conceptos laborales que estuvieran pendientes. La Corte ha ido cerrando la tesis. ¿En qué sentido? Ha ido cerrándola en el sentido de indicar que el mecanismo para discutir los asuntos laborales no es la parte constitucional de tutela, sino que tiene que ser en el escenario ordinario laboral. Y ahí ha empezado a decir reintegro al trabajador y los demás asuntos, especialmente la indemnización de los 180 días, es un debate del juez laboral. Adicionalmente, ya no amplía tanto el término, la tutela es un mecanismo definitivo, sino que lo dice es transitorio y da un término de 2 meses para que se presente la demanda laboral. No obstante, si hay una protección que nos parece muy importante y que esa sí la rescatamos, y en el caso de enfermedades catastróficas, pues obviamente cuando estamos hablando de una enfermedad catastrófica estamos hablando de unas condiciones de salud que implica muchas veces ya nada más un cuidado paliativo y nada más la garantía pues de la estabilidad reforzada para poder tener una muerte digna en muchos casos, o porque es ya una enfermedad, digamos, también degenerativa que va a imposibilitar al trabajador realmente ubicarse en el mundo laboral, que eso sí lo celebramos. La Corte ahí sí se atreve a considerar el pago de la parte prestacional. Y en esa línea van nuestros jueces laborales y en esa línea también van especialmente todos los jueces, porque todos los jueces son jueces de tutela, que digamos que ahí también hay unas críticas importantes en materia de salud, porque a veces eso lleva a que se tomen conceptos y se considere algo que es de la parte médica y que se asuman con pruebas que de pronto se pudieron ampliar desde esa concepción médica, y mirar pues realmente esas barreras para la participación y la igualdad. Eso ha sido la postura realmente de la Corte Constitucional, con unas garantías importantes, no las estamos desconociendo, pero que sí vemos que ampliarlo por debilidad manifiesta, es decir, por esa situación de salud, hace que sea discriminatorio incluso con las mismas personas con discapacidad, quienes muchas hoy están a través, por ejemplo, de un pacto de productividad, demostrando que quieren entrar al mundo laboral no para ser un obstáculo, sino incluso para ser más productivos y aportar a las empresas desde muchas capacidades que tienen. Porque es que digamos que sea con discapacidad no es la persona, sino la sociedad, y las personas que padecen esas barreras para la participación y la igualdad tienen muchas capacidades, y lo que pasa es que no se les potencia en diferentes sectores a los cuales pueden hacer parte. Y no estamos hablando únicamente de trabajos misionales, pues estamos hablando a todo nivel directivo, entre otros. Bueno, con esta pregunta vamos a una pausa entonces.
En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Muy bien, regresando a la pausa, vamos a abordar el otro problema y es qué es lo que está pasando con las Cortes. Respecto a la posición de la Corte Constitucional, ¿existen criterios diferentes de las otras altas cortes en Colombia? Frente a ese punto, dentro de la investigación nos hemos encontrado con una de las figuras que se conocen como choque de trenes y se presenta con la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Mientras la Corte Constitucional habla de una debilidad manifiesta y no pone un baremo o un criterio claro para la aplicación de esta figura, la Corte Suprema, dentro de su jurisprudencia que se ha venido estableciendo y consolidando de una manera muy firme, ha establecido que esta figura, esta protección, y la ata pues a la Ley 361, opera solamente en los casos en que, y usan pues la expresión, exista una limitación severa o profunda. Esto basándose en que el mismo artículo primero de la Ley 361 dice que las disposiciones allí contenidas cobijan a este sector poblacional y ellos han afirmado esta protección, digamos, tiene un carácter excepcional, no puede convertirse en la regla general de las relaciones laborales y en ese sentido deben marcarse muy claramente a qué población va dirigida y toman entonces la aplicación para esos dos sectores. La Ley 361 no me especifica de quién se tratan la persona limitada profunda, con limitación profunda o severa. Esa parte está regulada en el decreto 2463 del 2001, o estaba regulada, porque este decreto fue derogado en el año 2013. ¿Qué pasa? Ese decreto establece unos porcentajes de pérdida de capacidad laboral a partir de los cuales podemos contar con una limitación profunda o severa. La profunda a partir de 25% de pérdida y la severa del 50% en adelante. Perdón, lo dije al revés, la severa del 25% y la profunda del 50% en adelante. Entonces, la Corte Suprema lo que ha venido diciendo es, cuando se presente un caso de un despido de un trabajador que tenga una pérdida de capacidad laboral superior al 25%, se operaría la figura. Y aquí vemos un punto interesante en la jurisprudencia de ellos, y es que ha habido una imprecisión, diría yo. Y es que cuando comienza la Corte Suprema, la Sala Laboral, a establecer los fundamentos de su decisión, se basa en estas limitaciones, como ellos lo llaman, término pues muy discriminatorio, pero severa y profunda. No obstante, cuando va más adelante a hablarme de porcentajes, comienza a hablarme del 15%. El 15% corresponde a la limitación moderada. Entonces allí existe una pequeña contradicción entre el fundamento en el que se basan ellos para decir es a partir de la severa y profunda, y decirme después es que también desde el 15%. E incluso hay sentencias en las cuales se ha dado un pequeño choque dentro de la misma sala. Hay una sentencia donde un trabajador tenía un 23% y no le concedió la protección porque no llegaba al 25%, mientras hay otras donde analiza la protección basada en un 15%. Y para la misma Corte ha sido una sentencia, una línea recta, por así decirlo. No han dimensionado o no han evidenciado la pequeña incongruencia que hay allí. Nosotros nos hemos encontrado con esta situación, nos parece muy llamativa, porque si nos vamos a basar en unos porcentajes de profunda y severa, no podemos tocar el 15% de la moderada. Entonces es un punto interesante que se tiene que mirar allí. Y otro punto adicional que es problemático, diríamos, en la actualidad, es el instrumento con el cual se está basando la Corte Suprema para realizar esta clasificación. Dijimos que era el decreto 2463 del 2001, el que me establece los porcentajes. Ese decreto fue derogado en el año 2013. En ese sentido, actualmente no existe una clasificación porcentual de lo que entiendo yo por limitación profunda o limitación severa. La Corte Suprema, hemos encontrado sentencias hasta el año 2015, ha resuelto los casos con base en este decreto, pero porque son casos viejos. Está derogado, pero es porque son casos viejos, son casos que han ocurrido antes de la derogatoria. Exactamente. Ese es un punto muy complejo, justamente de que la sala laboral esté congestionada. Los casos que hemos revisado dentro de la línea
hemos visto que resuelven casos de más o menos 5 o 4 años atrás. Es decir que está produciendo jurisprudencia para que los jueces hoy en día la apliquen con base en normas que están derogadas porque ya perdieron su vigencia con un tiempo previo. En ese sentido encontramos un escenario complejo y es hoy en día el juez laboral que vaya a aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema, a qué herramienta jurídica se puede acoger si el decreto sobre el cual se basa esta jurisprudencia fue derogado y no existe ninguna clasificación porcentual. Y es uno de los problemas que le atribuimos a la congestión de la sala laboral, porque eso es lo que nos lleva a que el órgano que produce la jurisprudencia no esté operando en tiempo real, por así decirlo, sino con un congelamiento de 4 o 5 años. Es un punto complejo allí. Grave problema. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quisiera aprovechar más que todo a Cristian y a Natalia en cuanto a que, dado que son abogados, de una u otra manera están mezclados en el ejercicio profesional. Es una pregunta más del ejercicio. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar cuando un empleador contrata a una persona que está en una situación de discapacidad cuando la contrata? ¿Cierto? Y la despide por causas totalmente ajenas. O sea, ¿qué pasa ahí con esta estabilidad reforzada? Porque supongamos el empleador que contrata a una persona con una limitación visual, auditiva, de motricidad, etcétera, cualquiera de esas situaciones. Y el despido obedece a una circunstancia que se da en el marco de la relación. ¿Él se ha dispuesto también a que se le presenten reclamaciones de este estilo? Sí, ahí partíamos ahorita de algo y ese es de pronto lo que los empleadores les genera pues como digamos un poco de resistencia frente a esa protección constitucional, y es que la persona que tenga una discapacidad desde el inicio de la relación laboral, independientemente que la haya hecho conocer o no del empleador, ¿sí?, tiene la protección, y digamos que es una situación objetiva. Y es, si no pide la autorización al ministerio, inmediatamente tiene el derecho a reclamar esa indemnización. O sea, ahí la crítica es que si efectivamente yo no estoy haciendo una acción discriminatoria, no estoy ejerciendo una acción discriminatoria, ¿por qué me van a sancionar por despedir a un trabajador? El caso más complejo, y digamos que de pronto el que se da más en la práctica, un trabajador que hurta en la empresa, ¿sí? Hay que seguir el debido proceso, tiene que seguir el debido proceso de la autorización del ministerio. Yo sé que de pronto también hay como el imaginario de... Y también hay congestión en el ministerio. Exacto, el ministerio hoy es más ágil con el asunto. Sí. No podemos hoy, en otro momento que tuvimos otra investigación, hicimos unas críticas, pero lo hicimos porque levantamos la información y no tenían estadística y ni siquiera llevaban registros. Estaban en unas cajas, incluso a nosotros nos tocó levantar la información. Entonces, eso era cierto, pero hoy es un poco más eficiente frente a ese tema, incluso también más proactivo en tratar de buscar conciliaciones en ese tipo de situaciones, y las conciliaciones no orientadas a violar la estabilidad, sino que cómo se reintegra el trabajador. Ahí hay un punto muy importante, y es que hoy la Corte Constitucional y la Corte Suprema, que ahí sí ambas, no se están preocupando únicamente por el reintegro, sino cómo realmente hay una preocupación por la reubicación laboral del trabajador y su proceso de rehabilitación, porque es que nos podemos quedar en la enfermedad, hay que mirar es cómo se potencia las capacidades de las personas, tenemos que ir hacia allá. Pero, José, te repetimos, ya hoy un pacto de productividad que, aunque digamos es una propuesta institucional, internacional y del ministerio, no podemos decir que no está sesgado pues a intereses económicos, pero también tenemos que decir que ha aportado mucho para demostrar que no son las personas con discapacidad las que se van a una demanda o a una acción de tutela, sino otras que tienen afectado su estado de salud y dicen, esto me puede proteger. Frente a la pregunta tuya concreta, el año pasado un proyecto de ley que lastimosamente no logró pasar el trámite de los debates legislativos, que iba orientado a diferenciar esa estabilidad en situaciones en situaciones concretas cuando el empleador logra demostrar que no fue realmente una acción discriminatoria. Las personas con discapacidad incluso estaban liderando este proyecto y querían que saliera, porque es que hay que desmitificarlo. Y hay muchos asuntos del tema de discapacidad que no son problemas, digamos, netamente laborales, sino que deben ser asuntos del sistema de riesgos laborales.
y hoy con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la preocupación por los procesos de rehabilitación, de readaptación profesional, deben darse de una forma más integral y deberían ser preocuparse como por ese asunto, porque no es lo mismo una persona que nace con una discapacidad a aquella que la adquiere en el trabajo. Son dos grupos poblacionales que tienen incluso en un momento un marco normativo distinto. No quiero decir que sean normas diferentes, no, hay unas normas generales que los protegen, pero para las situaciones de accidente de trabajo y enfermedad laboral, por eso hay unas normas que facilitan unas indemnizaciones o el derecho a una pensión. Eso tiene que mirarse como una posibilidad de que la persona pueda cumplir sus roles en la sociedad, ¿sí? Pero que el empleador tampoco se vea obligado a reubicarlo y simplemente pueda incluso ayudar a mejorar todos los procesos de productividad. O sea, que ¿a eso qué va? Puede que tenga otras capacidades y que pueda servir, digamos, su vinculación en la empresa a fortalecer otros procesos, pero si necesariamente es una mediana y una pequeña empresa, no es posible afirmar que la empresa va a tener la capacidad económica de reubicarlo, capacitarlo para otras actividades, porque pues mientras está haciendo eso tiene que buscar otro perfil para ese puesto que no puede ya realizar esa persona. Pero entonces ahí ya decimos, ahí se le cubrieron unas prestaciones por parte del sistema de riesgos laborales o se tienen que cubrir y tiene también no únicamente una parte prestacional económica sino también asistencial. Pero no todos los empleadores están en la capacidad de soportar en igual medida la estabilidad laboral reforzada. Y es otra crítica, porque es que no es una crítica a la Corte, a los empleadores, no es una crítica de un Estado social de derecho. Se queda corta la estabilidad y muchas veces se habla de que es imperfecta porque realmente el Estado ¿qué hace para reintegrar las personas? ¿Qué hace para ubicarlo en otras empresas que de pronto puedan cumplir sus funciones? Porque esto puede significar para una empresa un costo que no puede asumir y ahí empieza uno a compararse con otros países, especialmente en América Latina que se ha trabajado tanto el tema de discapacidad, ya hay una preocupación por ese reintegro, hay una preocupación por ese retorno, por esa reconvención. Pero ¿cómo se da? Se da con apoyo estatal. Y en Colombia no hay apoyo estatal para la inclusión laboral. Hay unas políticas y hay unas estrategias. Eso es distinto a decir que realmente hay un apoyo económico. Ejemplo, lo tenemos que decir Chile. Chile es inclusivo, pero es inclusivo con recursos del Estado. Y las empresas están comprometidas con la inclusión laboral. Pero no con inclusión laboral únicamente decir que accedió la persona al trabajo con discapacidad, ¿cierto? O que él adquirió y pudo quedarse en la empresa, sino que realmente se mira cómo quedan sus condiciones y realmente se mira la permanencia. Pero mirando esto desde también, teniendo en cuenta que los sistemas no pueden ser insostenibles, que eso tiene también un fondo financiero, una parte que es estructural y que las empresas tienen que crecer. Muchas empresas muestran experiencias a nivel internacional de esa inclusión laboral, pero también muestran que son productivas y eso no está mal, eso está bien porque nosotros tenemos que pensar también en el crecimiento económico de un país. Cristian, ¿tienes alguna opinión sobre este asunto? Frente a ese tema, digamos, también va a depender mucho de la vía que escoja el trabajador, lo que pueda ocurrir, a qué situación puede llegar. Si un empleador despide a una persona que tiene alguna afectación en salud, no lo clasifiquemos de una vez, pero digamos que tiene una afectación en la salud, puede ser que esté incapacitado o demás, dependerá. Si pone una acción de tutela, muy probablemente el juez constitucional va a asumir la postura de la Corte Constitucional y en ese sentido va a terminar ordenándole el reintegro y le va a conferir la protección de la estabilidad laboral reforzada. Si lo que hace es recurrir a una demanda en la jurisdicción ordinaria laboral, probablemente el juez laboral va a coger la tesis de la sala laboral. Tenemos ahí la inquietud de con base en qué herramienta jurídica, porque como el decreto está derogado, pero supongamos que acoge ese criterio, si ese trabajador no está calificado y tiene al menos una pérdida, ahí vendría la discusión si del 15 o del 25, no tendría derecho a la estabilidad laboral. Entonces va a depender mucho de qué vía judicial escoja el trabajador. Lo que pasa es que sí sabemos pues que más fácilmente la persona va a escoger la acción de tutela sobre el proceso ordinario laboral. Entonces eso, digamos, sería como el panorama al que se enfrentaría un empleador cuando va a tomar una decisión frente a una persona con una afectación en su estado de salud. Aún de haberla contratado sabiendo y estando consciente de eso. Sí. Okay. Bueno, adicionalmente tengo una pregunta para José Domingo, que está muy callado, desafortunadamente no le he hecho preguntas hoy, y es, José Domingo, ¿qué mecanismos tienen las personas con discapacidad o debilidad manifiesta
para que se proteja su estabilidad laboral reforzada? Bueno, los mecanismos con los que cuentan estas personas, este tipo de personas, son la tutela, el mecanismo son la tutela y el acceso a la jurisdicción ordinaria, perdón. En lo referente a la acción de tutela, la Corte Constitucional, en múltiples de sus pronunciamientos de sentencias, ha protegido los derechos laborales de las personas que se encuentran inmersas dentro de las causales de debilidad manifiesta. Entonces, aquí surge el interrogante de por qué se permite que a través de la acción de tutela se pida la protección de derechos laborales cuando existen otros medios de defensa judicial. Y frente a este punto en particular, la Corte ha manifestado que las personas que se encuentran en el estado de debilidad manifiesta no cuentan con otro medio que sea más expedito para asegurar la defensa de sus derechos vulnerados, por lo que es la acción de tutela la llamada a garantizarlos. Con esto podemos entender que las personas con discapacidad buscan que se les reconozcan sus derechos a una estabilidad laboral reforzada y necesitan que éste se le conceda de manera rápida, ya que el principio de la estabilidad laboral reforzada tiene como objeto garantizar el derecho al trabajo a aquellas personas que por su condición se encuentran en un estado de vulnerabilidad manifiesta, obligando al empleador garantizar su continuidad laboral, lo que lleva al trabajador que no pueda ser despedido sin que me dé una justa causa para ello. También en los últimos años los jueces de tutela han sido más cuidadosos al momento de resolver estas controversias respecto a los asuntos meramente económicos, pues aunque reconocen el reintegro, cuando encuentran que se ha violado la estabilidad laboral reforzada, dejan los asuntos de indemnizaciones a la justicia ordinaria laboral. A ver, si los mecanismos son básicamente entonces la acción de tutela y acudir a la jurisdicción laboral ordinaria, y esa es una pregunta para todos ustedes, es una pregunta más política y yo sé que se está haciendo un trabajo de investigación y aquí estoy pidiendo sus opiniones personales, no somete la investigación a un cuestionamiento en lo concreto, sino más preguntas, digámoslo, desde el orden de lo propositivo y desde criterios personales. Si estos son los mecanismos y con la tutela se ha venido dando este tipo de situaciones, y Natalia nos comenta que, hombre, hay países donde el Estado mismo está generando marcos de cooperación, o sea, el Estado no está recargando su deber social hacia el privado, sino que el Estado a su vez coopera con el privado para que pueda realizar ese fin social. ¿Qué otros mecanismos piensan ustedes que podrían implantarse en nuestro sistema jurídico? Sea desde el orden de lo judicial o desde el orden institucional, digámoslo, de pronto desde normas o instituciones en el sistema de seguridad social para proteger a las personas con discapacidad. Porque a mí esto que me menciona José Domingo de la acción de tutela y lo que menciona frente a la acción ordinaria, pues de todos modos genera esa inquietud y es, uno, el problema de la acción de tutela y el abuso de la acción de tutela en Colombia. Cómo nuestro sistema judicial está colapsando y el tema de la congestión de la justicia ordinaria puede obedecer también al exceso de acciones de tutela. Es un principio económico muy sencillo y es que la moneda mala desplaza a la moneda buena. Y en este caso, para una persona del común es mucho mejor un proceso donde le resuelven en 10 días su problema a un proceso que puede demorar años y que sufre la controversia judicial con todas las garantías para el accionado y con todo lo que eso como consecuencia trae en el resultado. Y al congestionarse más la acción de tutela y al tener una bandera de manifiesta urgencia para el funcionario que la tiene que decidir, eso genera más colapso en la justicia ordinaria, porque los mismos jueces laborales también enfrentan acciones de tutela en lo laboral. Y se queda uno con la pregunta, bueno, ¿qué otra solución podemos ofrecer a este tipo de problemas como que llegue a un justo punto medio en esto? Bueno, frente a ese punto yo creo que uno de los mecanismos que se podrían plantear es, y yo creo que ahora que hablabas de la congestión, una de las crisis que tiene justamente la postura que hemos visto en la Corte Suprema es que no está actuando en tiempo real su jurisprudencia, por lo que ya comentábamos, y eso es debido a la congestión que está viviendo en este momento. Si bien ya existe, digamos, el tema de buscar unas salas de descongestión, yo creo que a lo que se debe apuntar es a ampliar la capacidad de esta especialidad, de modo que no se tenga que esperar, porque si uno ve en términos de tiempo, la demanda por vía de la jurisdicción ordinaria laboral puede salir en
digamos 1 año primera instancia, otros 2 años segunda, y digamos que se demore 4 o 5 en la Corte Suprema. Si se lograron reducir esos tiempos a una justa medida, obviamente con suficiente número de jueces para resolver todo lo que existe, no sería tan, digamos, necesario acudir a vías constitucionales como la tutela. Y también se trata de cerrar espacios, porque realmente un punto complejo es que no tengamos una definición plenamente clara de lo que vamos a entender por persona a la que vamos a proteger con esa estabilidad. Porque si nos vamos por la Corte Constitucional, como lo decíamos ahora, la definición es muy amplia y no me está especificando propiamente el grupo poblacional. Y si nos vamos por la Corte Suprema, tenía un baremo claro que ya desapareció el ordenamiento jurídico. Entonces yo creo que también es tener reglas claras para poder estar dentro del ordenamiento tomando decisiones con una capacidad resolutiva adecuada por parte de la jurisdicción, que es realmente la competente para resolver estos casos, que sería la ordinaria laboral. Natalia, ¿tiene alguna opinión? Yo me voy, ahorita hacías pues como una enunciado, es que nos decías que como abogados y pues digamos como investigadores en este proyecto, pero yo también pienso que tenemos que ir un poquito más allá de las normas y es entender, y creo que a veces lo que nos da dificultad a nosotros como abogados, que esto se trata de un asunto de carácter interdisciplinario. En esa medida considero que la estrategia frente a las personas con discapacidad en el ámbito laboral están dadas en la salud pública. Y es entender que es un problema con un impacto social y tiene una posibilidad de evitarse. En esa medida y en ese reconocimiento, mirar hoy el tema de las capacidades, siendo una tesis liderada pues por Nussbaum y Sen, tiene una lógica, y es que en la medida que nosotros aprendamos a reconocer que las personas tienen unos funcionamientos valiosos para su vida y la vida que quieren llevar, en esa medida vamos a tener una sociedad más productiva, vamos a mejorar la economía de los países. Y eso implica una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que mirar que las personas con discapacidad no simplemente están dadas para los subsidios. Pienso que el problema ha sido en que hemos mirado siempre el tema de las personas con discapacidad desde las indemnizaciones, desde el subsidio, y buscar estrategias que ayuden a que efectivamente se vinculen a las empresas o de forma independiente a una actividad laboral que les permita una vida saludable. Antes de ir a la pausa, porque ya el tiempo apremia, yo quisiera decirles algo que se me ocurre para ver qué opinión les merece a ustedes. Y la solución, por ejemplo, institucional de crear una indemnización especial para la persona en discapacidad. Es decir, darle la opción al privado que lo contrata de indemnizarlo sin someterse al riesgo de un reintegro en un nivel mayor y preferente que el de una indemnización de un trabajador ordinario. ¿Se ha estudiado qué efectos puede tener en este tipo de situaciones? ¿Conocen o tienen alguna posición al respecto? Esto puede traer algunos beneficios tributarios para las empresas. Por ejemplo, nos podemos encontrar que puede haber una exclusión en el pago de los correspondientes aportes al régimen de subsidio familiar, de Servicio Nacional de Aprendizaje y al Instituto. Pero eso sería más la contratación, ¿cierto? Eso sería más el contratar a una persona en discapacidad. Pero yo le digo si por ejemplo, buscando evitar la congestión en tutelas y en acciones ordinarias, se creara en las normas de indemnización del régimen laboral individual una norma que diga, bueno, la indemnización del despido injusto, es decir, en el fondo cuando la norma dice indemnizar un despido injusto, está diciendo que puede despedir de forma injusta si usted da este dinero. Me disculpan por la forma que lo simplifico. Inicialmente se pensaba eso. Entonces, muy bueno lo que estás selectivo, diciendo. ¿cierto? Muy bueno lo que estás trayendo a colación. Usted puede decir como empresa, vamos a despedir al trabajador y asumo y una indemnización preferente, digamos. O sea, listo, sí, es preferente, es que claro, es porque eso se llama, es que incluso se ha denominado un fuero de discapacidad. Sí, usted lo puede despedir, indemnizar, pero igual no quiere decir esto que la persona no pueda acudir a demandar. Así usted le haya pagado los 180 días, en este momento en Colombia puede verse abocado usted a la misma acción de tutela, al mismo proceso ordinario laboral. Lo único es que ya pagó la indemnización, pero lo tiene que reintegrar. Entonces, de pronto, lo que yo entiendo, o lo que vimos también, y no únicamente pues con tu pregunta, y no que lo hemos evidenciado en la investigación, es el tema de que se puede indemnizar y con esa indemnización suplir un reintegro. Ese proyecto de ley que te estaba comentando ahorita traía esa propuesta.
pues usted lo indemniza. Apoyado por los mismos discapacitados, ¿cierto? El término discapacitados es el término que me estamos... disculpa la palabra. Que queremos que... Es que eso requiere educación jurídica básica, sí. Pero no para todos, es para todos, porque ese es el término que nos enseñaron, así crecimos escuchando el término, por eso no hay que disculparse, sino a apropiar el concepto de personas con discapacidad. Entonces, resulta que eso fue apoyado por la misma... por las mismas asociaciones de las personas con discapacidad. Sí. Porque eso es lo que se pretende, que se desmitifique y que se considere que no son ellas los que demandan. Claro. Entonces, yo creo Pero que... es importante el tema que se señalaba también José Domingo, pues que también hay que decir a los empleadores, hay unos beneficios tiene unos beneficios tributarios, sí, pero de todos modos pienso, en cierta medida eso facilita mucho porque se vuelve un problema de señalización. Es decir, cuando un trabajador con discapacidad demanda un reintegro que sea de verdad una situación discriminatoria o que lo está poniendo verazmente en riesgo y que el empleador en cierta medida, que se pueda hacer la valoración es por parte del mismo trabajador de esta manera. Si este dinero que me dan de la indemnización especial me protege a mí en el desamparo que me está generando mi discapacidad, pues yo no me voy a ir a la jurisdicción porque esta indemnización especial reemplaza o me da esa protección o ese manto de protección que yo requiero y por el cual yo normalmente acudo a la acción de tutela o a las acciones ordinarias buscando algún tipo de indemnización. Y de pronto es una respuesta institucional. Me disculpan, obviamente yo tengo un sesgo que algunos califican neoliberal en la forma de pensar. De pronto es una forma institucional más efectiva de permitir que sea la persona en situación de discapacidad la que tenga una protección basada en una elección que hace el empleador de si vas a hacer la apuesta de despido tienes que dar esta indemnización especial, es decir, tomas unas señales de costo y lo asumís y no entrar en un escenario donde se va a dar el problema de acudir a una institución o para que me autorice esa terminación, que va a ser un problema, o hacer la terminación expuesto a acciones judiciales, unas demasiado expeditas como para examinar a fondo el caso y otras demasiado extensas como para dar una resolución judicial apropiada para la sociedad. Con esta reflexión nos vamos a una pausa que me excedí en el tiempo, me disculpa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Muy bien, para finalizar el programa quisiera hacerles una pregunta de reflexión y es: si la estabilidad reforzada de las personas con discapacidad implica costos para las empresas, ¿y de dónde queda la libertad de los empresarios en relación a las personas con discapacidad? Puede traer beneficios como la deducción en la renta o también una disminución en las cuotas de aprendices que está obligado a contratar el empleador. Entonces ahí digamos, la cuestión es que el empleador, yo creo que sí es válido que tenga en cuenta a la hora de tomar una decisión la política de inclusión que se está manejando implica también ciertos beneficios para la empresa, que el empleador pueda tomar una decisión inteligente basándose en los beneficios que tengo, la responsabilidad social que quiera asumir como empleador y los costos a los que podría haberse involucrado en un tema de esta índole. Es decir, si toma la decisión de terminar la relación laboral con la persona que estaría con una afectación en su estado de salud, ya sabe previamente que está expuesto a una acción de tutela donde le pueden ordenar el reintegro, eventualmente podría llegar también a ordenársele prestaciones económicas o una demanda laboral que después de muchos años va a terminar en una posible condena, eventualmente. Entonces, que teniendo ese panorama claro, diga, tengo estos costos, que serían la orden de reintegro con el pago de prestaciones, con el pago de una indemnización, etcétera, frente a unos beneficios y frente a un objetivo que puede estar dado por la misma misión y visión de la empresa, por los mismos lineamientos que él ha trazado desde que empezó. Y diga, con base en eso tomo la decisión de. Pero para eso también tenemos que tener unas reglas claras. Frente a, vuelvo sobre lo mismo, la definición de a qué personas cobija esta estabilidad. Porque si yo no tengo una población objeto con seguridad de que son ellos, es muy difícil saber y llegar a tomar una decisión. Entonces, si la persona está incapacitada porque tiene 30 días de incapacidad por X patología, allí sí le aplico, allí no le aplico. Y al que tiene ya entonces una PCL, una pérdida de capacidad laboral, ¿le aplico o no le aplico? Entonces, cuando uno genera esa incertidumbre, eso va en detrimento de la posibilidad del empleador de tomar decisiones también. Yo creo que es un punto que también es necesario que se resuelva.
José, y pues digamos que la investigación va hacia allá, la investigación va a tratar de proponer a partir de los resultados ese tema de libertades, porque no es un tema de libertad únicamente para el empleador, sino de libertad también para el trabajador. Y en eso conciliar definitivamente a quién va dirigida esta protección, porque creemos hasta el momento con lo que tenemos que podemos demostrar que las libertades de empleador y trabajador con discapacidad están dadas y puestas en la mesa, pero que alrededor hay otras personas que han asumido esta estabilidad reforzada pues como una forma de permanecer en el trabajo y no son necesariamente la población a la que está dirigida. Entonces, aquí pues sí queremos que pongas en consideración, a que nos invites cuando tengamos los resultados y ya pues hablemos sobre casos y lo miremos desde un punto de vista práctico hacia dónde debemos ir. ¿Para qué puede servir este tipo de investigaciones? Para reflexionar, más allá de una reforma, la reforma no necesita una investigación para decir que hay que hacer una reforma, crear una ley, pero sí de fundamentos para que los movimientos sociales, los movimientos políticos realmente puedan proponer nuevos proyectos, porque si el proyecto que era mismo apoyado por las asociaciones no tuvo la fuerza para los debates legislativos suficiente, es porque realmente todavía nos falta hacer muchas construcciones sociales y muchas construcciones desde la investigación, y por eso la importancia de unirnos la empresa, la academia y digamos los gobiernos, pues para buscar soluciones realmente a problemas que tenemos en la sociedad. Bueno, les agradezco la presencia en el programa, y antes de despedirnos quisiera que la doctora Natalia nos hablara un poquito del programa de maestría que está ofreciendo la Facultad de Derecho en asuntos precisamente muy afines al que tratamos el día de hoy. Bueno, hablando de la necesidad de la interdisciplinariedad en asuntos como la discapacidad, esto aplica para todos los sectores de la seguridad social. Entonces, queremos invitarlos a participar en la maestría en Seguridad Social de las Facultades de Derecho y Medicina de la Universidad CES, que iniciamos en el segundo semestre del 2017 y vamos a comenzar ya el proceso de inscripción. Quedan pues cordialmente invitados a revisar nuestra página web la próxima semana para revisar la información, y cualquier información pueden contactarnos al correo ngomez@ces.edu.co. Bueno, doctor Cristian, muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, José. José Domingo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Natalia, muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias por esta invitación y esperamos poder compartir con ustedes los resultados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo, o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.